Saludos, mi gente. Bueno, aquí les traigo una entrega de derivada de una función. La derivada de una función, por definición, es un límite. Por eso es que se ve previamente y se trabaja con los límites, porque es que cuando definimos la derivada de una función, la derivada es una operación matemática, ¿no? Y se define como un límite. Entonces, por eso es que vemos límites previamente, pues para entender la idea de derivada. A continuación vamos a ver algunas cosas sobre derivada, entre esos el incremento. ¿Qué significa el incremento? A ver, aquí tenemos una curva, f de x, ¿sí? Y igual a f de x es la gráfica de esa función. Tenemos un punto P1, un punto P2 con sus componentes x1, y1, x2, y2 respectivamente. Fíjese que aquí está el llamado delta x o incremento de x. Y aquí está el llamado delta y o incremento de y, que significa el delta x, el valor final menos el valor inicial, la diferencia entre el valor final y el valor inicial, que sería este tramo que está aquí, ¿no? Esta parte o este segmento. Y y sub 2, el valor final y sub 2 y el valor inicial y sub 1. Por eso es que el incremento de y o delta y es y sub 2 menos y sub 1. El P1 asumiéndolo como punto inicial de la curva y P2 asumiéndolo como punto final de la curva. Es importante tener presente que en un punto XY de la curva o de la función se puede determinar que es continua si delta y tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Si logramos verificar eso, pues de esa manera asumimos que la función es continua en ese punto x, en ese punto pxy. ¿Cómo determino yo la derivada de una función? La derivada de una función, como les comentaba, aquí está derivada de f, es un límite. Así se define la derivada de una función. La derivada de una función es un límite. Señores, por favor, f de x igual al límite. Aquí no dice f de x igual al límite, aquí dice derivada de f igual a este límite, que es el límite de la razón entre delta y delta x. Podemos escribir derivadas de la función con palabras, ¿no? Pero podemos usar también en estas notaciones. F' significa la derivada de la función respecto a x. En notación de Leibniz, este gran matemático, quien formó parte de los orígenes del cálculo diferencial. Esto es el parte del cálculo diferencial, la derivada de una función. Dice aquí la derivada de f respecto a x. Y también podemos usar como notación derivada de la función f respecto a x. Esta x está como subíndice. Resulta ser que cada vez que derivamos una función tenemos que señalar respecto a quién es la derivada. Tenemos esta gráfica, la curva, una curva f de x. Tenemos el punto P, x y y. En este punto P, por este punto pasa una recta tangente. Esa recta tangente que pasa por esta curva azul en ese punto rojo pi, si es tangente, quiere decir que esa recta se conecta con la curva solo en ese punto. Más nada, no tienen más puntos en común. Entonces es una recta tangente. ¿Para qué nos sirve la derivada en sí? Resulta ser que esta recta, pues ya sabemos que es una ecuación y igual a m de x más b. Bueno, resulta ser que la pendiente de esta recta es nada más y nada menos que la derivada. Se los estoy señalando aquí. La pendiente de esta recta es la derivada de la función f. Eso es algo extraordinario, ¿no? Es una de las interpretaciones, de las aplicaciones, pues, de la derivada. Su significado es que
representa la pendiente de una recta que debe ser tangente a la curva en un punto dado. Como regla general, para hallar la derivada, a continuación les voy a mostrar cómo podemos hallar la derivada de una función. Hallar la derivada de una función, pues seguimos estos 5 pasos. El primer paso es hallar la imagen de x más delta x en la función. ¿Qué vamos a obtener? Y más delta y. Y eso lo llamamos ecuación 1. Como segundo paso, multiplicamos por menos 1 la función y igual a f de x, obtenemos menos y igual a menos f de x, lo llamamos ecuación 2. Como tercer paso, sumamos la ecuación 1 con la 2, sumamos esta igualdad con esta igualdad, la sumamos y nos va a quedar delta y, que es f de x más delta x menos f de x. Como cuarto paso, se dividen ambos miembros por delta x sobre delta x, que es el incremento de la variable independiente del delta x, ¿no? Entonces, esta ecuación que se obtuvo aquí lo dividimos entre delta x en ambos miembros, nos queda así. Y como último paso se aplica el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, al hacer esta división, pues tenemos delta x sobre delta y sobre delta x, pues al aplicar el límite nos queda de esta forma, ¿no? Que sería límite en el primer miembro y límite en el segundo miembro, de donde se sabe que esto representa la derivada. Entonces, bueno, les comentaba al comienzo que la definición de derivada es esta, pues esto sería la derivada de quién, en este caso la derivada de y respecto a x. Entonces la derivada de y respecto a x es igual al límite de delta x entre delta y cuando delta x tiende a 0. Aplicando estos pasos para este ejemplo, tenemos, dada la siguiente función y igual a 3x a la 2 más 5, hallar la derivada por regla general. Entonces, primer paso. ¿Qué nos dice el primer paso? Halle esta imagen, es decir, agarre la función y meta x más delta x. Nos quedaría 3 por lo que vamos a meter elevado al cuadrado más 5. Entonces 3 por x más delta x, que es lo que vamos a meter, al cuadrado más 5. Esto lo podemos operar, esto es un producto notable, sabemos que el primero al cuadrado más 2 es el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Señores, delta x representa una sola entidad, ¿no? Ojo con esto. Esto significa diferencia entre el valor final y el valor inicial. No es delta por x, no, es delta x, que ya sabemos qué significa. Es una sola entidad que significa la diferencia entre el valor final y el valor inicial. Entonces, bueno, desarrollo este producto notable y le adiciono el 5 que tienen. Simplificando aún más, puedo aplicar propiedad distributiva aquí, 3 por x a la 2, 3 por esto, 3 por esto. Y nos queda de esta forma. ¿Qué se obtuvo? Y más delta y. Entonces y más delta y va a ser igual a esta expresión que nos dio y eso lo podemos llamar ecuación 1. ¿Qué nos dice el segundo paso? El segundo paso nos dice que multipliquemos por menos 1 la función y igual a f de x. Y igual a f de x lo multiplico por menos 1. Sabemos que la función es esta, ¿sí? Al multiplicarlo por menos 1, pues nos queda menos y, menos 3x a la 2, menos 5. Se multiplican todos los términos por menos 1, ¿no? A esta la llamo ecuación 2. ¿Qué voy a hacer en el tercer paso? Adiciono la ecuación 1 con la ecuación 2. La ecuación 1, pues ya la tenemos aquí. Y al sumarle la ecuación 2, que es esta, pues ordeno los términos, ¿no? Menos de la ecuación 2, menos ya la pongo debajo de y, como los voy a sumar para poner los semejantes alineados uno debajo del otro. Estos semejantes, x a la 2 y el semejante término independiente. Aquí no pongo nada de la ecuación 2 porque estos términos no los tiene la ecuación 2, entonces dejo el espacio. Al sumarlo, pues queda sencilla la suma, este término con este término se anulan, baja delta y, estos dos se anulan, baja este y más 5 menos 5 se anulan. Entonces delta y nos queda de esta forma. Dividiendo ambos miembros de la suma,
dividiéndolo sobre delta x, entonces queda delta y sobre delta x entre esta expresión sobre delta x. Puedo aplicar por propiedad distributiva, sacar delta x de estos dos términos, saco delta x. Al sacar delta x pues queda multiplicando a 6x, y al sacar delta x de delta x a la 2 queda un delta x, es decir 3 delta x. Y bueno, aquí tengo para simplificar delta x con delta x, se simplifica y nos queda finalmente esta expresión, ¿no? Nos queda esto. Y bueno, por último, en el quinto paso aplico el límite cuando delta x tiende a 0, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro de este resultado. Entonces aplico el límite en ambos miembros. Observen este límite, esto es un límite pues que ya sabemos resolverlo, se evalúa directamente. Delta x tiende a 0, pues se sustituye delta x por 0. Nos queda 6x más 3 por 0, eso da 6x. Por tanto, la derivada y respecto a x es igual a 6x. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Unos pasos que se pueden seguir para hallar la derivada de una ecuación a través de una regla general, la llaman así, ¿no? Una regla general para hallar la derivada de una función. Recordemos que la derivada de y respecto a x se puede escribir como f' de x igual a 6x. Entonces la derivada de la función dada es 6x. Y no olvidemos que la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva dada en un punto dado. Puedo escribirlo como f' de x o y' también, porque recuerden que f hace el papel de y. En este segundo ejemplo, pues también vamos a hallar la derivada a través de la regla general. Nos dan esta función. Hallamos f de x más delta x, donde esté x pues metemos x más delta x. De esa forma obtenemos y más delta y, lo llamamos ecuación 1. Buscamos la ecuación 2, que la obtenemos multiplicando por menos 1, y igual a f de x, y igual a f de x lo multiplicamos por menos 1. ¿Quién es y igual a f de x? Es la función dada, y igual a c sobre x a la 2, lo multiplicamos por menos 1, nos queda menos y igual a menos c sobre x a la 2. Ecuación 2. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2, aquí está organizado. La ecuación 1 le sumamos la ecuación 2, ponemos los términos semejantes debajo de los que son semejantes, entonces y con y. Esto no tiene común semejante, no pongo nada aquí, este no tiene semejante, no queda nada aquí arriba, no quedan separados. Entonces, bueno, lo sumo, esto con esto se anulan, bajo delta y, bajo este término y bajo este término. Una vez que obtenga la suma, divido ambos miembros entre delta x, nos queda de esta forma. Entonces divido entre delta x ambos miembros de la suma. Vamos a simplificar esto antes de avanzar al siguiente. Ya lo dividimos, pero vamos a simplificarlo para que el siguiente paso sea más fácil de procesar. Dividimos entre delta x ambos miembros de la adición. Aquí arriba tenemos una resta de fracciones. Hago la resta. Aplico doble c. Aquí se sobreentiende que delta x está dividido por 1. Aplico doble c, desarrollo este producto notable, nos queda así. Aplico propiedad distributiva, nos queda de esta forma. Reduzco términos semejantes, este es cx a la 2 menos cx a la 2 se anulan, nos quedan estos dos términos ahí arriba. Veo que tienen en común delta x, por propiedad distributiva saco delta x, pero también voy a sacar menos c. Si quiero no lo hago, pero veo que tiene en común c también. Quiero sacar el negativo, pues saco el negativo. Repito, si quiero no lo hago, pero voy a hacerlo. Entonces saco menos c delta x y pues me queda 2x más delta
x, ¿no? Al hacer esta multiplicación, pues nos debe dar esto. Bueno, delta x sobre delta x, si se pueden simplificar, nos queda esta expresión. Una vez pues que ya simplificamos, puedo agregar el límite en ambos miembros. Entonces agrego el límite en ambos miembros de este resultado. Agrego el límite aquí en el primer miembro y límite en el segundo miembro. Y es que debo hacerlo en ambos miembros para no alterar la igualdad, ¿no? Entonces agrego la idea de límite en ambos miembros y nos queda, resolvemos este límite. Como delta x tiende a 0, pues donde esté delta x sustituimos por 0. Evaluamos el límite directamente. Y nos queda 2x más 0 sobre x más 0. Calculamos, esto nos da menos c por 2x sobre x por x a la 2. X con x se simplifica, nos queda menos 2c sobre x al cuadrado. Una vez pues que usted obtiene el resultado del quinto paso del límite, está calculando entonces la derivada de la función. Entonces la derivada de y respecto a x, o la derivada de la función dada respecto a x, es igual a esta función. Eso es todo por esta primera entrega. Entonces recordemos que para hallar la derivada de una función, por definición, se puede aplicar esta regla general que comprende 5 pasos. Saludos, éxitos y bendiciones.